¿Qué tal? Saludos y muy buenas noches. Vamos con Popular Deportivo, sesión de noche después de este mediodía. Y vamos con una nueva jornada de Liga, una jornada que nos deja una nueva derrota para el Cartagena en casa. Necesita mejorar el conjunto del Pito Abelardo, hoy que ha sido jornada de vuelta al colegio de los más pequeños. El Real Murcia ganaba en un partido donde el Alcoyano puso bastante de su parte, además del buen hacer sobre todo en la segunda mitad del equipo pimentonero. El Yeclano perdía en casa frente al Ibiza, bastante crítico Adrián Hernández con los suyos, no se conforma con lo que han dado, exige y quiere más esta temporada en Primera Federación. Y en Segunda Federación, victoria de Lucan, corta 1-0, sobre todo teniendo en cuenta las oportunidades que tuvo y de las que disfrutó el cuadro universitario, empate del Águilas y triunfos tanto de la Unión como de la Minera, que de momento están haciendo un comienzo de temporada bastante bueno, especialmente el conjunto de Popi, que es un recién ascendido. También hablaremos de tenis, tenemos la Copa Davis y de motos, que este fin de semana no han ido las cosas muy bien ni para Pedro Acosta en MotoGP ni para Fermín Aldeguer en Moto2. Dani Sánchez, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Germán Abril, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Víctor Odiaro, compañero de la SER, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Y Miguel Sánchez, muy buenas noches, Miguel. Buenas noches, Manu. A ti ya te pregunto la semana pasada, Dani, Germán, Victorio. Todavía estamos en tiempo y en hora. El verano, las vacaciones, ¿qué tal, Dani? Bien, bien, y todavía estamos en tiempo. A 35 grados que pegaban este mediodía en Murcia, la verdad es que sí que estamos en tiempo. Bien, bien, como siempre. No mucho más moreno que antes de verano, pero bueno, parecido. El sol es malo, el sol es malo. Y si no, que lo del tiempo, digo, el calor, que se lo dijeran a la gente que estaba ahí en el Cartago Nova a las 4:15. Sí, sí, y tanto, y tanto. La verdad que si no salió nadie, la verdad que si no pasó nada, es por milagro. Realmente era un calor asfixiante desde la hora del partido y lo normal es que hubiera pasado algo. De hecho, algunos jugadores acabaron bastante tocados y raro es que alguien de la grada no acabara tocado. Hubo mucha suerte y la verdad que las 4.000 gorras de la Liga no sé si hicieron mucho efecto, para mí no. Fue un parche. Gorras con ventilador, yo creo que a lo mejor hubiera sido más interesante. Lo cierto es que para mí me parece una calamidad poner un partido a esa hora. Más que una calamidad, una temeridad. Es una temeridad porque al final es un riesgo innecesario que no hay por qué correr y que se corrió por parte de la patronal, no tiene ningún sentido. Germán, ¿tu verano qué? Muy bien, sin parar, la verdad que salpicado. No me puedo quejar y bueno, disfrutando, sobre todo en mi caso me ha tocado de cerca poder vivir los éxitos de Alcaraz con la maleta para allí y para acá. Es verdad que con el sabor un poco amargo, ¿no?, de la derrota última en el US Open, pero bueno, la verdad que un buen verano con muchos viajes, pero entretenidos, que es lo que nos gusta. ¿Y tú, Victorio, qué tal? Maravilloso, entre la Eurocopa, los Juegos Olímpicos, Carlos Alcaraz no ha parado, hemos tenido un montón de deportes. El comienzo de curso. Ojalá sí todos, Es verdad que hay veces que te tiras un mes que no hay nada, que no sabes qué poner, no sabes qué ver. Así todos, que no nos falte. Sobre todo para nosotros nos viene de maravilla porque no tan de comer y tenemos información por un tubo para escribir, contar, bien en radio, bien en televisión. Hablaba Dani del calor que hizo ayer en Cartagena. Antes de meternos en materia, haceros una pregunta, porque ayer lo vimos en muchos campos donde algunos sí había la parada de la media hora, en otros no, en unos campos donde hacía un calor terrible no se paraba, luego en partidos que se jugaron la semana pasada a las 8 de la tarde sí se paró. Yo no sé qué criterio hay, 7 temperaturas, 7 de época estival, sí, no lo y sé. la hora, porque hay algunos que lo hacen en el minuto 22, otros el Yeclano la semana pasada, en el derbi con el Murcia paró, el Yeclano esta semana que se jugó el partido antes no paró. En teoría se puede hacer a partir del 25 y según criterio arbitral, una vez se superan los 26 grados de temperatura. Desde luego en el Cartago no se superaban, y muy ampliamente, y algunos han tenido que llevar algún quemazón. De los que no se ha llevado en todo el verano se lo ha llevado este fin de semana, seguro. Para mí era insoportable e insisto en esto, es que me parece que desluce el espectáculo, que convierte el partido de ayer. Es verdad que el Cartagena estuvo realmente mal, pero a mí me parece que el calor yo creo que influye muchísimo. Y me parece que el análisis queda muchas veces supeditado a ese factor meteorológico. Para mí es que es ridículo, realmente ridículo. Es absurdo, y ahora os dejo a los demás, que muchas veces por parte del gobierno o de sanidad dice, oye, que no salga la gente a la calle con temperaturas extremas, evitar trabajos que son al sol, que van a exigir mucho menos que un partido de fútbol. Y sin embargo, parece que el fútbol va al margen de la ley, 34, 35 grados, mediodía y ala, a correr. Y cabreo importante en el Cartagena, porque dentro de 2 semanas contra el Cádiz otra vez a las 4:15 de la tarde, domingo 22 de septiembre. Tercera jornada consecutiva, porque está también contra el Oviedo. Al final juegan en Oviedo, pero otra vez a las 4:15 de la tarde en el mes de septiembre en Cartagena.
te puede caer otra vez una tormenta de sol importante y de nuevo correr unos riesgos que para mí son absolutamente innecesarios. De verdad, no tiene ningún sentido a la hora de planificar el horario que un partido en el sur se juega a esa hora. Y que merma, es que ayer Calero en la rueda de prensa dijo que se encontró a jugadores que estaban vomitando al término del partido, que eso lo dijo en la rueda de prensa. Ese es el nivel. Eso es lo que se protege a los jugadores en el inicio de temporada, en un sitio como España donde hay esas temperaturas. Bueno, es para que le demos una vuelta. Aquí no hay colores, porque lo hizo la Liga con los horarios, lo hizo también la Federación Española con los horarios de la primera federación y lo sintió también muy de lleno el Yeclano Deportivo. También hubo un mosqueo importante. La próxima semana el Real Murcia jugará a las 12 del mediodía. Es verdad que también por un tema de iluminación, pero creo que las cosas se pueden hacer mejor. Cuidar sobre todo a los protagonistas, ¿no? Que son los futbolistas y los que tienen que dar espectáculo y de los que depende el negocio, el circo del fútbol. Y bueno, decisiones la verdad que bastante mejorables y que ponen en riesgo la salud de los deportistas. Y de la gente que está viendo el espectáculo. De hecho hay gente que se queda en casa precisamente por no... Sí, pero claro, al aficionado le molesta en ese sentido. Pero el jugador es que tiene que ir y tiene que saltar al campo y tiene que correr y tiene que exponerse al sol y tiene... Al final está y es evidente que merma. Todo. Si el jugador lo merma, el espectálolo lo merma. Sí. Y el producto que te estás vendiendo es peor. Y la gente que el que no va, podía vender si se jugara a las 8 o el sábado a las 8 o el domingo a las 7. Que no pasa nada porque coincidan muchos partidos, que no se acaba el mundo, que parece que tiene que haber 2 partidos a una hora. No pasa nada. Si hay 4 o 5 partidos que coinciden en estas primeras jornadas, no se va a caer la liga, que la gente no va a dejar de ver fútbol. No, y hoy en día en las plataformas puedes ver los partidos al día siguiente Claro, no o 2 pasa horas nada. después. O sea, se sigue consumiendo fútbol de segunda, de primera, de segunda federación, gracias a esas plataformas que te lo ponen a disposición. Bueno, polémicas aparte, vamos con los resultados, vamos con la clasificación, empezando por la segunda división y por el Cartagena. Tenerife 0, Racing 1, Granada 1, Deportivo 1, Huesca 0, Burgos 1, Sporting 3, Real Oviedo 1. Ya hemos comentado que el Oviedo será el próximo rival del Cartagena, domingo 4 y cuarto. Córdoba 0, Málaga 0, Racing de Ferrol 0, Mirandés 0, Cartagena 0, Levante 1. La vuelta de Julián Calero al Cartagonova. Eldense 1, Almería 0, Zaragoza 3, Elche 1. Ya hay 2 partidos en juego. Elche 0 y el Albacete Eibar que está en juego y el Castellón Cádiz que está en juego. ¿Algún resultado? Bueno, poquito goles, mucho 0-0, ¿no? Sí, y lo del Tenerife. Bueno, a mí me sorprende sobre todo lo del Huesca, que si no es por el tramo final donde expulsan al futbolista y marca el Burgos, estaría más líder todavía junto al Zaragoza, su compañero. A mí me sorprende lo del Almería, Sí, que encima sí, tuvo bronca, por supuesto. el equipo tuvo bronca en el Pepico Amat y bueno, seguramente el gran presupuesto, ¿no? de la segunda división junto al Granada. Y el Elche que cuidado, tiene un enganchón Arranca. importante, no acaba de arrancar, pero es que la temporada pasada, sacar conclusiones en la jornada 4 a mí me parece complicado, ¿eh? Después de lo vivido la temporada No, pasada. la temporada aprendimos. pasada el Real Valladolid estaba clavado Y en el, el descenso. y el Eibar estaba antepenúltimo, si no me equivoco, esta jornada en estas alturas de liga. Lo cierto, hablando en clave Cartagena, a mí más que la posición en la tabla, que evidentemente no es la mejor, pero que yo creo que todo el mundo firmaría a final de la temporada, lo que me preocupa son las sensaciones que me transmite ayer el equipo. La verdad que fueron muy pobres, especialmente en los últimos 20-25 minutos de partido, cuando tenía que ir a por todas el conjunto albinegro, y las sensaciones que el equipo levantinista se protegió y tuvo, diríamos que anestesió al Cartagena, ¿no? Un poco la mortadela cambió de bando y me dio la impresión de que el Cartagena podía haber estado jugando 1 hora y media, 2 horas y no hubiera pasado nada, ¿no? No hubiera pasado nada en la portería del Levante de Andrés Fernández, un equipo que defendió de maravilla y que solamente concedió un par de oportunidades y la mayoría balón parado al Cartagena. Vemos las imágenes de ese encuentro, de esa derrota del Cartagena frente al Levante en la vuelta de Calero al Cartagonova por la mínima, por 0-1. Con la primera titularidad de Dani Skriche, también de Toni Fuidias, que estuvo muy nervioso, sobre todo al principio Hizo una parada de del mérito, partido. pero estuvo nervioso. Empezó bien el Cartagena, es cierto, para mí estuvo incluso un poquito mejor, pero claro, concedes a Carlos Álvarez tiempo que, como decía Alberto Yogo, tiene más recursos que un bazar, y luego se la regalas a Morales. Porque había una autovía a la espalda de Kiko Oliva. Demasiado todo parte de una mala presión. Lo puedo hacer yo. De una mala presión alta, una mala presión alta, un error de Martín Aguirre Gaviria también. Aquí superan también a Ríos Reina, buena acción, gran parada de Toni Fuidias, la primera gran intervención en la segunda Su debut mitad. con Cartagena. Sí, muy nervioso al principio, para mí.
excesivamente nervioso incluso, ni siquiera se atrevía a dar pases en largo con el pie. El Cartagena, que había dispuesto una oportunidad clara en un córner en el que a punto estuvo de marcar. Esto es un gol anulado fuera de juego, que a mí me parece súper muy dudoso, de milímetro. Muy dudoso. De hecho, bueno, en este caso... Yo pensaba que era gol. Cuando pusieron el plano sin tirar la línea, yo... Dentro de que sea fuera de juego o no, otra vez muchísimos espacios, Cartagena muy abierto. Otra vez aquí, clarísima. Buena parada aquí de Toni Fuidias. Realmente los últimos 10 minutos el descuento para mí estuvo muy mal jugado. Ahora lo analizaremos con más calma, pero Abelardo pone 2 delanteros y no hay ni un solo centro lateral en todo el tramo en el que está jugando con Ortuño y con Gastón Valles el Cartagena. Se parte en el centro del campo, impresión de que necesita un pivote organizador el Cartagena. Tiene claras deficiencias en ese aspecto. De hecho, incluso el propio, lo comentaba la semana pasada aquí Carlos, ¿no? El propio Manolo Sánchez Beris decía que le faltaba ese centrocampista, ¿no? Que lo intentaría incluso buscar en el mercado de gente libre, y lo cierto es que da la impresión de que el Cartagena le cuesta dominar más con un centro del campo, con un Sergio Guerrero que es muy peleón, muy batallador, que para mí fue de los mejores ayer, pero es verdad que tiene un rango de pases algo más corto, no tiene esa capacidad para abrir a un toque, y luego la presencia de Andy Rodríguez, que a campo abierto pues evidentemente sufre más que cuando estás protegido y tienes esa capacidad, ¿no?, para lanzar un contragolpe a toda velocidad. Bueno, creo que al Cartagena le falta una pieza ahí en el centro del campo, eso es difícilmente controlable. Y luego tampoco entiendo la no participación de Musto, es que no jugó ni un solo minuto, y a mí me parece que es un error que ya cometió Víctor Sánchez del Amo la temporada pasada, el jugador uruguayo que no jugó, argentino, perdón, que no jugó nada en todo el partido. Sí que calentó un rato en la segunda parte, y la verdad es que a mí me sorprendió que no apareciese ni en el 11 ni después entre los cambios. Durante la retransmisión creo que comentaron, no sé si los compañeros de Onda Regional o los compañeros de Movistar, el tema de la edad. Iborra tampoco jugó, que venía siendo habitual, y yo no sé si tanto Calero como Pitu, yo no sé si Abelardo, a 4 y cuarto el desgaste a Musto edad, claro, le hubiese dado, sí, no sé. Pero jugó Andy Rodríguez. Ya, pero la exigencia de Andy física es menor que la de Musto. Jugó Kiko Olivas. Por eso que cargar con muchos veteranos el 11, a lo mejor con ese clima, por ahí quizás se puede entender, ¿no? Pero yo lo entiendo, que sorprende que te cargues a una de las piezas fundamentales en el equipo. A mí, desde ese punto de vista, la verdad que me sorprende. Y luego, también, la poca participación de los laterales, que el año pasado fueron fundamentales, con Calero, para mí fueron de los mejores jugadores de la plantilla. Ríos Reina está por llegar todavía. Tampoco le hizo un favor Iván Calero, metiendo un centro espectacular minutos después con el Real Zaragoza, claro, ¿no? Para asistir. A ver, Calero, es que él no puso un centro bien Ríos Reina, no, pero vamos, pero incluso ni a balón parado, ni con la pelota de marques en profundidad. En el sentido irónico, un futbolista al que le está costando mucho, con la camiseta del Cartagena en las primeras jornadas. Es normal que a los jugadores, digamos, más veteranos son un poco más diésel, les cuesta un poco más, pero a mí hay cosas que me sorprenden con un tipo como Ríos, ¿no? que tiene esa calidad, esa capacidad para poner centros. Ayer 2 pases muy sencillos a un Cedric que tiró varios desmarques al espacio y no es capaz de dárselo, los centros laterales no funcionan. Un gesto ya de Cedric desesperado que se dio la vuelta diciendo... Pero si sabes hacerlo de sobra, Ríos, lo has hecho 1000 veces en tu carrera, ¿no? A mí me sorprende el bajo nivel de Ríos y de un Martín que en la pretemporada estuvo muy bien, realmente fue de los mejores jugadores del Cartagena y ha sido empezar la liga, y lo cierto es que ha bajado un montón el rendimiento. Para mí son 2 posiciones clave en el Cartagena, y que el año pasado estuvieron a un altísimo nivel, tanto Calero como José Fontán, y esta temporada yo creo que de momento se les está echando bastante. Y en la izquierda todavía Cedric está dando algo de guerra, pero es que encima en la derecha Jairo lo poco suele ser siempre para adentro, que al final la banda derecha... Claro, está desaparecida ofensivamente. No solo en el Cartagena, sino en el fútbol moderno, la figura del lateral. Pero si el lateral se proyecta mucho, claro, en la fase ofensiva es determinante, ¿no? Y también es importante para ayudar a los laterales que el equipo sea capaz de pasar mucho tiempo en campo rival, que se instale, ¿no? Lo que hablabais antes de esa falta del mediocentro, el jugador que te dé un poco de pozo con balón, que te dé control de juego. Seguramente son palabras mayores, pero el Cartagena sigue teniendo una sombra muy alargada sin Pablo de Blasis, porque desde el momento en el que se fue el argentino no ha sido capaz de encontrar ese futbolista que le dé criterio, que le permita pues tener más calidad en campo rival. Creo que el año pasado lo encontró a través del orden colectivo con Calero, que le permitió ser un equipo muy compacto y muy duro y sólido, y al que era muy difícil hincarle el diente, y esta temporada se está poniendo más de manifiesto, ¿no? Porque creo que el Pito Abelardo tiene una propuesta más ofensiva,
pero no encuentra ese jugador que le dé el orden y el criterio necesario para ser un equipo que realmente pueda tener el balón, que no cometa errores que le pillen con el campo abierto como vimos ayer y que le dé un poco más de calidad en el último tercio. Dices, perdona Dani, que no encuentra el Pitu Abelardo, pero ¿lo tiene en la plantilla? Claro, es que yo creo que no lo tiene en la plantilla. Un organizador no lo tiene. Ahí voy. No, por eso que su forma de jugar ya. es, digamos, más ofensiva, de jugar con la línea defensiva mucho más adelantada de lo que lo hacía Julián Calero. Pero claro, necesita un futbolista que dé ese orden con balón. Si no, los jugadores como Andy, incluso el propio Musto, que es un jugador veterano, inteligente tácticamente, pero que le va a costar, si juega a campo abierto, le va a costar recorrer tanto. A mí, no obstante, ayer, los últimos 15 minutos, de verdad me dejan muy preocupado. Es verdad que el Cartagena sale bien en los dos tiempos. En la primera parte sale bastante, para mí sale incluso mejor que el Levante. Y en la segunda mitad tiene dos oportunidades muy claras, nada más a empezar el partido, en esa segunda parte, que yo creo que hubiesen cambiado un poco el destino del encuentro. Pero a mí ese tramo final, esos últimos 15 minutos, me dejan realmente preocupado, porque es verdad que juegas contra un equipo de Calero, que ya sabemos lo que es, un equipo muy sólido, que es dificilísimo hincarle el diente, pero es que... Y con más calidad que la versión de la temporada pasada del Cartagena. En Cartagena no tienes a Carlos Álvarez, es evidente, ¿no? Pero es verdad que los últimos 15 minutos, a mí... De verdad no entendí por qué no se daban balones a la banda para probar centros laterales, no entendí la poca profundidad del Cartagena, con Ortuño y con Gastón arriba. Es verdad, se puede achacar evidentemente a lo físico, pero al final Pocho recibiendo a 35 o 40 metros de la portería no te puede tirar un regate todas las veces y marcarte el gol que hizo el Eldense. Y salió de media punta, pero luego cuando Jairo lo desplazó a la banda derecha. Hugo me dio buenas sensaciones. Pero la lámpara de Pocho no va a sonar así. Hugo es otro jugador muy explosivo, es un jugador muy potente, muy rápido, pero te falta ese futbolista con criterio. Seguramente el año pasado lo buscaron con Juan Carlos Real, hicieron una apuesta muy importante por tener ese media punta con de calidad, capacidad de clase, para marcar diferencias. No lo encontraron en él porque su rendimiento fue bastante bajo, pero digamos que este año se podría parecer Skriche, pero Skriche es, yo creo, incluso más un segundo punta que un medio centro ofensivo, un volante ofensivo, y por ahí esa posición la tiene bastante coja ahora mismo el Cartagena. Que todavía está verde, ¿no? Skriche, es evidente que físicamente todavía no ha llegado a su mejor momento. El Cartagena no tiene ese organizador, pero cuando no lo tienes hay que buscar otras alternativas, ¿no? Y a mí me sorprende, no hablo desde la dirección deportiva, sino dentro del campo. Y la verdad que me sorprende los últimos 15 minutos del Cartagena. Vuelvo a insistir en esto porque era la sensación general en la grada cuando terminó el partido, ¿no? El hecho de que podía haber estado jugando el Cartagena 2 horas más y no hubiera pasado nada cerca de la portería de Andrés Fernández. Y teniendo toda la dinamita arriba, con Ortuño, con Gastón, con el Pocho Román, con Hugo González, con dos laterales que te pueden poner buenos centros al área como Ríos y como Martín, pero que llegaron muy agotados al final del partido y cuando el Cartagena la cogió en el centro del campo tenía la impresión de que la pelota le llegaba a Alcalá y a partir de ahí a ver qué pasaba, ¿no? Con un desplazamiento lateral de Alcalá, a ver si encontraba a uno de los jugadores que estaban en la banda, tanto la suya como la contraria. Bueno, sensación preocupante esos últimos 15 minutos de un partido en el que en líneas generales para mí fue bastante igualado, pero es verdad que ese tramo final deja un poco frío al seguidor cartagenerista que empieza a preocuparse, sobre todo viniendo de donde viene, ¿no? Porque si lo de la temporada pasada no hubiera existido, no pasaría nada, ¿no? Pero mismos números, 3 de 12, con una victoria fuera de casa igual, 1-2 remontando. Y la sensación, por lo menos cuando hablo con gente de Cartagena o del Cartagena, de que por lo menos de centro de campo en adelante, quitando esa posición de cerebro o de arquitecto futbolístico del Cartagena, tiene más donde elegir que la temporada pasada. Pero es que defensivamente el equipo sigue haciendo muchas aguas. Tienes un problema. Enseguida la espalda, con 2 pases se meten en el área. Y es que a campo abierto sufre mucho esa defensa, ¿no? Con Alcalá y con Kiko Olivas. Que por cierto se ha lesionado. Sí, veremos a ver para cuánto. Alcalá y Kiko Olivas son 2 centrales que el año pasado te ponían centros laterales y sacaban una lavadora por lo que hiciese falta. Pero lo cierto es que cuando le pides correr al espacio a uno y a otro, sobre todo a Olivas, se le ven las carencias. Ayer en el gol, la verdad que sale muy señalado en esa acción porque realmente le gana muchísimos metros otro veteranísimo, como es José Luis Morales en muy poco espacio. Veterano, sigue teniendo las piernas rápidas. Sí, pero tampoco no estaba haciendo un temporada hasta ese momento. De hecho, el gol es el primero que marca este año, ¿no? Y sí que es verdad que tienes esa sensación, y más ahora
con Gonzalo Verdú todavía lesionado, de que el Cartagena, bueno, está un poco falto de velocidad en esa línea defensiva. Veremos a ver Jorge cómo se asienta, va a tener la oportunidad. A mí Jorge Moreno me gusta. Entre lesiones a mí es un central que me gusta. Sí, pero con que sea un poquito más rápido, que sea más rápido que Kiko Oliva, yo creo que le va a venir bien. A mí me parece interesante, pero yo creo que en ese perfil zurdo sufre también. Ayer sufrió bien con los desplazamientos, cada vez que intentaba sacar la pelota controlada, tiraba claramente de la pierna derecha y sufría, ¿no?, en ese perfil. Bueno, vamos a ver cómo acaba configurándose la defensa del Cartagena. Esta semana vuelven tanto Vukcevic como Sipchich, que estuvieron de baja con sus respectivas selecciones. También Pablo Cuñat, que supongo que volverá a la portería, porque estaba siendo uno de los jugadores más importantes del Cartagena. Y viene otro Miura, porque el Real Oviedo es otro equipo que, aunque solo lleve 4 puntos... Que está por despertar. Sí, está por despertar. Y viene tocado de perder el... Sí, la mano de Carrión, pero bueno, que el año pasado hizo una gran temporada. Sí, no, y tiene un plantillón. Es que yo tengo la impresión de que este año, y eso sí que me da una sensación... Va a ser más difícil encontrar a los 4 que por abajo. O va a estar más partida que el año pasado, yo creo, ¿no? Porque... No, pero yo sí que creo que esos 4 que el año pasado sí que se pueden encontrar rápido y pensar en ellos rápido, 4 o 5, este año sí que me cuesta más. Por el nivel de los equipos que han ascendido y por el nivel de los equipos que han descendido. El Deportivo, Córdoba, Castellón... Málaga... Sí, entonces... sobre todo Castellón para mí tiene una plantilla más que interesante. Luego el Córdoba es verdad que le falta un poquitín de talento para la categoría, pero sí que hay una pérdida de talento notable en otros equipos como el Racing de Ferrol. El Racing de Ferrol ha perdido bastante talento, el Mirandés ha llegado a última hora, el Dense también ha perdido talento. Sí. Yo tengo la impresión de que se va a partir un poco más la clasificación. No sabemos cuándo, pero sí que tengo la impresión de que se va a partir un poquito más. Igual me equivoco, pero es verdad que veo quizá un nivel medio un poquito más bajo que la temporada pasada, a pesar de que los nombres de los equipos son más importantes todavía, si cabe, ¿no?, que en la campaña 23-24. Es verdad que el año pasado te encuentras a un Racing de Ferrol muy bien, que hace las cosas muy bien, muy bueno. También el Eldense, que seguramente da la sorpresa, y que a priori este año, es verdad que llevamos 4 jornadas, les está costando más en este inicio liguero. Puede ser determinante, pero... Lo que decías antes, viendo cómo se dieron las 42 jornadas el año pasado, cualquiera se atreve a determinar algo a estas jornadas que ahora llevamos mismo, del campeonato. así a bote pronto, del 14 para abajo, ahí la mayoría de equipos estaban llamados por historia o por currículum para tirar para arriba, porque Tenerife, Cádiz, Elche, Oviedo, Granada, Deportivo... Por eso digo que por nombre, a mí el año pasado Amorebieta, Villarreal B, Alcorcón, Andorra... en segunda. Eran equipos... todos que habían estado recientemente en primera federación, entonces equipos que no tenían muchos de ellos no tenían demasiado bagaje, entonces yo creo que esta temporada va a ser más complicado encontrar esos 4 por abajo. Son ciudades grandes a los que su afición le va a exigir bastante más que quizás esos equipos y yo creo, yo opino igual, creo que no está tan claro cómo va a estar la zona. Es muy difícil, pero nos podemos encontrar sorpresas, ¿eh? Sí. Por ejemplo, a mí el Elche me parece que está en una situación comprometida, no por estar en la jornada 4 con los puntos que está, que realmente para mí es algo que es totalmente banal, sino por el feeling, ¿no?, que se transmite desde Elche, malas sensaciones, con cambios a última hora, con poquísimos fichajes en el mercado de verano. Es verdad que tiene muchísimo talento, tiene jugadores como Oscar Plano, ¿no?, pero realmente es un equipo que ahora mismo está bajo y luego hay que salir, luego hay que salir de esa zona baja, que otros salen, como el Real Valladolid o como el Eibar el año pasado, pero no es siempre tan sencillo como lo hicieron, como lo demostraron estos equipos, ¿no? A mí me parece que vamos a tener una liga otra vez muy interesante, muy chula y que va a haber un montón de sorpresas, aunque tengo la impresión, como te decía, que quizá va a estar un poco más partido del 1 al 10 y del 11 al 22. Bueno, ya veremos, porque son 22 equipos que tienen solera la inmensa mayoría, historia, si no en primera, en segunda y plazas importantes de ciudades importantes. Bueno, necesita mejorar, como decía al principio, este Cartagena del Pito Abelardo, al que le está costando arrancar, sobre todo en zona defensiva y en el centro del campo, con más criterio y con más control del balón. Vamos con la primera federación, con el Real Murcia, con el Yeclano. Uno ganaba, otro perdía. Vemos los resultados de la clasificación y luego los analizamos. Mérida 1, Algeciras 0, Atlético B 0, Antequera 1, Betis Deportivo 3, Recreativo 1, Villarreal B1, Castilla 1, Hércules 1, Intercity 1, Marbella 0, Ceuta 1, Yeclano 0, Ibiza 1, Fuenlabrada 0, Alcorcón 0, Alcoyano 0, Real Murcia 3 y Sevilla Atlético 5, Sanluqueño 2. El Mérida, que ha empezado bien,
la temporada, el Ibiza arriba. Estuvo cerca de empezarla bastante mejor porque iba ganando 3-1 al Recreativo de Huelva en el 95. Real Murcia tercero, el Ceuta cuarto, Alcorcón quinto. Luego, bueno, pues todavía hay equipos que están por arrancar o equipos que también están lejos de lo que presumiblemente deben pelear este año. Como comentábamos con el Cartagena ahora mismo, la clasificación es un poco anecdótica y bueno, también lo dijimos la semana pasada, ¿no? Al final... Bueno, la semana pasada hablábamos de que los puestos de descenso estaban copados por filiales y el Sevilla con ganar un partido se ha metido ahí séptimo, ya ha empezado a salir el Betis décimo, es muy pronto la jornada. Muy pronto, hay que guiarse un poquito más ahora mismo por la sensación, más que por los puntos que está haciendo cada equipo. Ya te deja cosas como que la próxima semana, el domingo, este domingo, tercero contra primero. En el Nueva Condomina, el Real Murcia contra el Mérida, regresa Sergi Guilló, que fue futbolista y segundo entrenador del Murcia. Habría que ver, con permiso del Ibiza, cuánto tiempo hace que el Real Murcia no juega para ser primero. Quitando las 2 primeras jornadas mejor del año pasado. No, y tampoco. Y perdió la primera, creo, la segunda, porque en casa hacía años ganó que la primera, el Recreativo Granada y a partir de ahí... Por eso que habría que ver. Y luego en el otro lado te das cuenta el inicio tan complicado que ha tenido el Yeclano Deportivo en su calendario, que ya se ha enfrentado al Ibiza, al Alcorcón y al Murcia, segundo, tercero y quinto. Este fin de semana tiene el Fuenlabrada, la Constitución. Es verdad que es un rival, a priori también el Fuenlabrada, que recientemente estaba en el fútbol profesional. Pero yo creo que también puede ser que se haya quitado 3 rivales difíciles en estas primeras jornadas de cambio. Es que tampoco quiero ser muy repetitivo, pero se le puede aplicar un poquito a esta primera o este grupo 2 de Primera Federación un poco el discurso de la segunda. Es que hay equipos importantes y luego los filiales son filiales importantes. Son filiales y los filiales tienen mucho poder. Claro, que no son filiales de broma, son filiales de equipos serios de verdad. O sea, precisamente el otro día estaba echando una ojeada en el Atlético de Madrid Antequera, que gana el equipo donde ahora está el Rubio, que tuvo una ocasión en la segunda parte, que gana 0-1, y ves jugar a Mollejo, que ha estado jugando en segunda división, incluso debutando en primera, y te sorprende, y luego te pones a ver, es verdad que entra creo que en el minuto 70 o en el minuto 60, pero el Atlético de Madrid B no hace gran cosa. No me da tiempo a ver el partido del Real Madrid-Castilla en esa primera jornada, pero sí que está metido abajo, vamos a ver. Yo creo que es verdad que puede resultar anecdótico la clasificación, pero viendo proyectos, Ibiza, Real Murcia, Ceuta, Intercity, para mí por proyectos pueden estar arriba y creo que están llamados a estar arriba. Luego el Alcorcón creo que es un equipo tapado, pero creo que también es un equipo que ha hecho muy bien las cosas, un equipo muy rejuvenecido, un entrenador muy joven con mucha proyección, así que tan solo 3 jornadas, pero ya yo creo que hay equipos ahí que están llamados a quedarse mucho tiempo en la zona alta. Solo 3 jornadas, pero la clasificación ya no es de broma. Y los filiales del Sevilla y los del Villarreal, los 2 primeros del grupo. Pues ya estamos diciendo que para mí son los dos filiales más potentes de la primera federación. Castilla y el Atlético de Madrid B están en un año de transición, porque han volado muchos jugadores de ahí, y el Villarreal B, bueno, que mantiene también jugadores que estaban el año pasado en segunda. ¿Qué os pareció el Murcia ayer? Bueno, a mí me pareció un equipo con mucho oficio, creo que entendió perfectamente, le costó un poco, pero le costó perfectamente le costó meterse, pero una vez que se metió... Lo que pedía el partido, sabía que iba a un campo de minas, por cómo estaba el terreno de juego y por el tipo de partido que se suele ver en el Collao, de muchos duelos, mucho balón dividido, y ahí creo que no se arrugó en ningún momento. Creo que sobre todo el carril central, los 2 centrales estuvieron bastante bien en el inicio de partido, en los duelos aéreos, especialmente cuando había centros laterales, y también Pablo Larrea e Iriarte, ¿no? que dominaron el centro del campo, que siempre es tan complicado en Alcoy. Y a partir de ahí el Real Murcia pues aprovechó los errores, ¿no? que tuvieron el colegiado, el portero del Alcoyano, Manu García, y el central. Y bueno, partido serio. Creo que el hecho de que haya errores no debe desmerecer la gran labor que hizo el Murcia en su partido. Y creo que es un equipo muy sólido, que va a ser muy sólido, ya me lo parecía en pretemporada, a lo largo de la temporada. Y además con un fondo de armario tremendo en las posiciones de ataque, como se veía ir en el banquillo. A mí me parece un partido que el año pasado el Murcia a lo mejor no gana. Totalmente. Y este año gana 0-3 y con la sensación de que todavía podía haber sido una diferencia mayor. Es verdad que con errores de otros, pero es que hay que aprovecharlos y hay que estar ahí. Y el año pasado probablemente este partido no lo ganas por la impresión de que eras incapaz de tener esa solidez, primero defensiva, es que prácticamente no te rematan en todo el partido, es que no rematan a puerta prácticamente ni una sola vez, y segundo,
transmites una sensación de equipo al menos bastante hecho para estar en la jornada 3 de Liga. A mí me transmiten muy buenas sensaciones. Es verdad que la semana pasada no tan buenas, pero esta semana a mí me dio sensación de un equipo bastante superior al Alcoyano, no solo por el resultado, sino por la impresión de que es un equipo mucho más hecho a estas alturas de año, seguro. Dale. No, que iba a decir que un poco, bueno, Germán y Daniel por la misma línea, digo que en cuanto al orden sí que vi un buen partido, pero yo no diría que fue un gran partido de Real Murcia. No, pero fue un partido suficiente para ganar en Alcoy. Políticamente, Hay que hacer sollado, con un campo repleto de calvas, con un equipo que te va a imponer un ritmo alto de duelos y juego sin balón, y yo creo que ahí el Murcia sí que estuvo bien. O sea, no para hacer un juego preciosista. Claro, vi un equipo solvente, es decir, que yo estoy de acuerdo en el que este partido del año pasado no lo gana, pero estoy leyendo algunas cosas y escuchando otras que diciendo el Murcia ayer hizo un partidazo, es cierto que ganó 0-3, pero yo no estoy para tirar cohetes. A mí para mí es el partido que no hubo mucha profundidad por las bandas, al final le costó muchísimo generar ocasiones de ataque y al final los 3 goles que marca son 3 regalos. Vete sin ir más lejos, en la primera parte, salvando el penalti, prácticamente no hay ocasiones en la... Por eso hay una buena oportunidad para Larrea, el remate también de Carrillo. Pero al final es una segunda son jugada, excelentes. no es... En la segunda parte empieza muy bien con un remate del Alcoyano y enseguida tienes el regalo de Manu García, a continuación el regalo del central para el tercero. Le sobran 25 minutos al Murcia para hacer cambios, descargar las piernas, que el miércoles había 5 futbolistas que jugaron el miércoles y volvieron a ser titulares el fin de semana. Yo creo que siendo un buen partido del Murcia, siendo un partido ordenado, estoy de acuerdo con todos vosotros. Sí, ordenado fue. Creo que hay mucho de mérito del rival más que mérito del Real. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver las imágenes y ahora seguimos analizando, y así la gente, si alguien no vio el partido, tiene la oportunidad de poner en contexto si el Murcia jugó bien, mal o regular. La gran novedad para mí es la ubicación de Pedro Benito jugando en banda derecha, y la apuesta también por Juan Carlos Real en el enganche. Volvía Alberto González después de cumplir partido de sanción ante el Yeclano Deportivo. Pedro Benito entre semana en la Copa Federación haciendo goles. Sí, pero hizo un buen partido no me sorprendió que jugara, sino que jugara en banda. Aquí una buena oportunidad para Pablo Larrea, rozando el palo derecho después de tocar en un defensa. Oye, y lo de la afición espectacular. García, gran desplazamiento, alrededor de 1000 espectadores de aficionados del Real Murcia. Aquí el remate centrado de José Ángel Carrillo. Buena jugada de Pedro Benito. Muy buena jugada en la conducción habitual de Pedro Benito. Aquí un penalti. Es igual de absurdo que si te lo pitan. Diría que penalti. Que para mí no es. Para mí no es penalti. Penalti que para mí no es. Es que de hecho, el defensa está muy torpe, pero si le golpea en la cara y el árbitro lo ve, claro, puede para ser mí penalti. Es que le golpea en la cara, es que no lo veo claro. Sí, hombre. Ahora seguimos. Ahora nos peleamos. Ahora sí, correcto. Lo aprovecha Juan Carlos Real para estrenarse con la camiseta del Real Murcia. Ajusta muy bien el remate a la derecha de Manu García. Un remate potente. Adivina la posición el guardameta, pero es incapaz de está bien desviar tirado, porque si no se hubiese envío. parado. Se tira bien Manu García. Y se llegaba con el 0-1 al descanso en el campo del Collao. Va a tener una muy buena oportunidad aquí Mamornián. Aquí perdona a Bocajarro. Estaba completamente solo ahí el ex atacante del Cornellá. Y la tiene muy clara para en el inicio de la segunda mitad empatar el partido. La cadena de regalos. Y el error de Nián en el remate al error en el otro área de Manu García. Ahí se acaba el partido. Sí. Ahí se acaba el partido porque un 0-2. Y es cuestión de minutos, o sea, del remate de Nián a Bocajarro de cabeza, solo dentro del área pequeña, a este error pasan 3 minutos. Incluso yo creo que el tercer error del Alcoyano está un poco inducido por ya la sensación que había en el campo de esto ya está listo. Si es que vamos a terminar cuanto antes el partido y pensar en otra cosa porque hoy no va a ser. No estaba llegando ninguno de los dos y eso ya terminó. Porque el error fue nada, 3 o 4 minutos muy buena después. jugada aquí conducción, jugada individual de Pedro Benito, que siempre te da ese plus de energía, incluso en y con lo complicado partidos tan físicos. Conducir y manejar la pelota. Me ha sorprendido mucho, bueno, ahora lo comentamos. Aquí el error de Atienza, la cesión se queda muy corta por parte del central. Aquí le juega una mala pasada del césped a Carrillo, que se le va el control. Es que con algo de fortuna consigue llevarse el balón ante la salida, que no es la salida con más tensión del mundo de Manu García para hacer el 0-3. Sí. A mí me lo hemos repetido. La salida de Manu García sin mirar, dándole. No, pero la salida de Manu García es incomprensible. Es que sí, porque se queda ahí cómo le bota el balón, cómo le va y se le va largo.
No va y al aún suelo. así no Va con el pie en vez de va, no pone el pie en el cuerpo no con la pone- mano. no va al suelo. Ese balón, no si va con el cuerpo, Claro, se lo lleva. Si vas con intensidad, lo Claro, gana. porque golpea en el pecho, pero se porque queda se le ahí, escapa no el control sale. a Carrillo. Es que no tiene ningún sentido. Va a tener la posibilidad de ampliar la distancia. Ya habían entrado futbolistas de refresco en la segunda mitad. De hecho, debutó un Sabeljic partido de y Bote. Liga Raúl Sí, Alcaina, también Moja. Sabeljic. Sabeljic entraría en la segunda mitad, en ese tramo final. Tuvo la oportunidad Fran Fernández de rotar y de meter jugadores de refresco, y la verdad que le salió el partido a pedir de boca, ¿no? La posibilidad de ganar de forma holgada y de regular minutos, ¿no? Jugadores con una carga alta debido también a la Copa Federación que pudieron descansar. A ver, lo del penalti. Yo Tú creo dices que no. Es que si le dan la cara sí, pero no creo que no vi claro que le dieran la cara. Yo creo que esa acción pasa 100 veces y te la pitan una. Igual que en la primera jornada, el penalti que le hacen al Real Murcia, el primero, con el que empata el partido Pedro León, te hacen 100 en cada partido, un agarrón, un córner, pero es penalti. Yo No, me pero en para ese mí ese es caso diferente. es Ese un es penaltazo, mucho o sea, el de la Pero- primera jornada es un penaltazo como un camión. es el mismo caso. Yo Es te que digo es que un lo de tío- ayer, lo de ayer- no, son lo mismo, pero no, ya no no, dentro del área, es que el centro del No, campo tampoco te lo pitan. te pitan muy poca. Pero, tío. yo creo que sí. pero que es una infracción, es decir, Para mí que no, un yo creo que defensor arrolla al delantero. No, Raya, es un salto, es un balón dividido, saltan los salta con los dos. brazos, yo creo que le dan la cara. Y le golpea la cara. Para mí es un braceo Está. normal y corriente. No es un braceo excesivo, es un salto normal y corriente de dos jugadores que van a la pelea, uno salta más De que hecho, otro. es le que dan no con se el- ve ni de una manera clara y evidente que el futbolista del Alcoyano despliegue el brazo de su una posición a mí- antinatural para golpear en la No, raya, de hecho es un salto normal, es que no Sí, abre, sí, no no, abre no. brazos. Es un Si salto- alguien lo no ve hay en ni directo codazo, que vio no. codazo o algo que no, lo diga. Yo en la repetición Codazo no lo no, vi. yo creo que le dio con el brazo, pero un brazo pero- que le dio. Un Oye, trocecillo, a mí. que por lo que, No, le han dado, no, lo que le han dado esta semana, otra semana se lo Claro, quitarán. y el Al final año esto se va a pasado, compensar. sobre todo, hubo muchos arbitrajes comprometidos en contra del Real Murcia, pero es evidente que para mí esto no es penalti. Le fue todo de cara, incluso Juan Carlos Real, que yo creo que estaba No había tocado la pelota. totalmente perdido, No había pero tocado la pelota. porque el contexto de partido Sí. tampoco le favorecía. Pues mira, tiene la posibilidad de lanzar un penalti y marcar gol, y seguramente su confianza crecerá. Que hubo ahí O sea, más- es más- imposible que como- pidiera un mejor partido Fran Y Fernández. seguramente Fran Fernández sabía que estaba para que las ocasiones que tuviera o que pudieran aprovechar fueran de Juan Carlos Real. En ese Según- sentido, a balón parado, ve- mejor ves, una y falta, ves que, según- ves que golpe Manu de García segunda. le adivina hacia dónde va el penalti, pero está muy bien efectuado. Y efectivamente, pues te supone en un campo muy difícil, en un contexto, como decía Germán, muy difícil, adelantarte, irte al descanso ganando. Claro. Una situación en la que puedes controlar un poco más el partido. Pero hasta entonces el Murcia no estaba siendo mejor que Ah, el Alcoyano. No, no, ¿eh? si es que el Nada, par- nada. El partido estaba igualado y es que a partir de ahí el Murcia ya lo rompió un poquito más en cuanto a orden. Ahí el doble pivote estuvo muy bien ordenado, Es que pero lo los que centrales estuvieron muy igual bien los centrales también lo que pasó. Igual que hablábamos de que Estuvieron muy ordenados de que también. el calor condiciona el partido del Cartago va, el césped condiciona el partido por de- supuesto. del Sí. Collao. Y ahí Es- lo hizo muy bien el es- Murcia entendiendo a lo que tenía que jugar. Exacto, y para mí no se puede jugar a otra cosa que lo que jugó el Real Murcia ayer. No puedes pretender que tengas dominio de la posesión, que juegues de un lado a otro del campo. Es imposible. Realmente, para mí es una adaptación muy buena del Real Murcia a un contexto muy complicado para jugar al fútbol. Se adaptó mejor incluso que su rival, que juega como local, y eso es lo que le da los 3 Los puntos. primeros al final. 15 minutos le cuesta, es verdad, porque sí que pasa más tiempo el Alcoyano en campo del Real Murcia, consigue lanzar envíos desde el costado, envíos peligrosos, pero yo creo que a partir del minuto 15, 17 el Real Murcia ahí se entona y ya sí que empieza a ser un poco más el protagonista, el equipo que lleva más la voz cantante en campo rival. Es verdad que sin hacer, bueno, ocasiones sí, hemos visto la de Pablo Larrea, Sí, la pero de un disparo Carrillo, de media distancia pero tampoco era lógicamente sin conseguir clarísima. un fútbol preciosista, de mover el balón, de tejer el fútbol de una manera excelsa, pero es que es lo que le tocaba. Y creo que en ese sentido este Real Murcia, si lo comparamos con el de la temporada pasada, es un equipo más currante. Jugadores como Iriarte, seguramente recuperando también a Pablo Larrea, que ha tenido una pretemporada normal, que va a poder coger ritmo desde el principio. Pedro Benito Pero no tiene que brillará dar porque más. Tiene yo que dar dudo, más Larrea, dudo Benito, dudo que Pedro Benito vaya a meter 15 goles a final de temporada, pero te coge el balón en el centro del campo, arranca, genera, trabaja, Pedro Benito- recupera, Y si tú- presiona. Y si tú me O sea, preguntas cómo va la carrera por el 9, yo te digo que Pedro Benito le está sacando ventaja en ese a Carrillo. sentido es Ya un veremos equipo Raúl con Alcaína, mucho pero le más está sacando oficio. ventaja. Fran Fernández ya en el Alcorcón, en Primera Federación hace 2 años, demostró que era un entrenador. De hecho, ese Alcorcón acaba como el equipo menos goleado de toda la Primera Federación. Demostró que era un equipo un entrenador al que le gusta que su equipo sea ordenado, que sea sólido, que cometa pocos errores, que sea contundente, y en ese sentido yo creo que este Real Murcia lo tiene. Y luego le tienes que sumar que ayer tenía en el banquillo a Pedro León, a Kenneth Soler, a Raúl Alcaína, a Ben Nay, a Carlos Rojas, a Moja Muklis. O sea, un equipo con mucho talento de centro campo en adelante. Lo mejor
lo más destacable que vi ayer, más allá de la titularidad de Pedro Benito y el buen partido que hizo, fue el lateral izquierdo. Creo que ayer empezamos a ver un lateral zurdo un poquito más serio. Correcto. Pero bueno, ¿qué jornadas atrás? Yo lo había perdido totalmente a Cadete. Sí. Lo veía que le ganaban la espalda, que no se proyectaba, y ayer no sé si se encontró más cómodo, si está más a gusto, si ha empezado a entender lo que quiere Fran Fernández de él, pero lo vi más fiable. Mira, tanto Cadete, lo vi ganando duelos, lo vi tanto Cadete como David Vicente también te marcan un poco el tipo de entrenador que es Fran Fernández, porque son laterales que yo creo que para arriba tienen carencias, sobre todo en el golpeo, a la hora de poner balones, de centrar, que no son grandes lanzadores, pero a nivel defensivo te dan un nivel muy alto. En todos los duelos las disputas son súper duros. Están empezando a darlo, sí. Claro, entonces ya si tus laterales son de ese perfil, que luego tienen recorrido y saben llegar, el problema será luego cuando la tengan que poner. Pero ya a nivel defensivo, si te dan esa fortaleza, ese físico, aparte, bueno, tiene a Jorge Mier, que es un lateral seguramente más ofensivo, pero que también es un lateral muy trabajador. Tú partes dejando la portería a cero con todo lo que has dicho que tiene. Porque otras temporadas hablábamos. Tienes a Javi Rueda, tienes a Marc Baró, tienes a Arnau Solá, tienes laterales de vocación claramente ofensiva. ¿Cómo? Pero esto, lo primero que hacen bien y que les gusta hacer es defender. Hablas ahora de Marc Baró, cómo cambió la temporada para él, ¿eh? Empezó para los perros y luego se empeñó en recuperarlo Pablo Alfaro, y al final este verano vinieron a por él. Y lo recuperó en la jornada 3. Por eso es, como decía antes Miguel, ¿no? Sensaciones más que conclusiones, porque realmente estamos en la jornada 3, pero a mí sí que... La semana que viene va a ser un buen partido, claro, en el Mérida, en casa, claro, ahí ya puedes con un testear buen un campo, poco mejor. a ver qué tal, sobre todo los fichajes, las caras nuevas que han aterrizado a última hora, ya van a tener 2-3 semanas de pretemporada. Yo creo que ahí se puede empezar a ver una idea más fiable de lo que puede ser este Murcia. Es un buen momento para saber, yo creo, un poco por dónde va a andar el estilo del Murcia, contra quién puede luchar y la fiabilidad que va a tener, sobre todo de cara a portería, porque yo ahora mismo lo que estoy viendo, es cierto que veo un estilo de juego más marcado, con presión alta, muy conjuntado, muy ordenado, laterales fijos que defienden muy bien y corren bien, pero todavía le estoy viendo falto a la hora de generar ocasiones. Ahí por eso decía yo que a la Rey hay que pedirle un poquito más. Sí, de todas Bueno, formas, tiene fútbol. Incluso a Loren, incluso, bueno... para mí es un buen Sí, vamos, momento. a mí me parece que es de lo más regular. Es una reválida en el Enrique Roca lo de esta semana, después de que para mí el Murcia está está anímico, porque como la bola del Enrique Roca se vuelva a empezar a ser grande, exacto, es una reválida en va a ser un partido casa. importante, sí. Y a propósito de Fran Fernández, para mí lo mejor que se puede decir de Fran Fernández precisamente es eso, ¿no? Jornada 3 y ya sabemos lo que quiere el equipo de Fran Fernández. Eso el es, año pasado, sí. durante, el año pasado no sabíamos ni en jornada 15 yo todavía no lo sabía. ni en la 38. Ni en la no sabíamos lo que 38. querían de sus equipos ninguno de los dos entrenadores, y ahora sí sabemos lo que quiere Fran Fernández, y eso normalmente es sinónimo buena señal, o pródromo de algo positivo, ¿no? Realmente yo creo que es un buen momento para comprobar cómo va a estar el Murcia en casa después de dos buenos partidos fuera y ese problemita, ¿no? en el Enrique Roca. Yo creo que es importante la reválida esta semana contra un rival que veremos a ver dónde está a final de año, pero que ha empezado muy bien ahora mismo en este momento de la temporada. Hay un aspecto para mí que es fundamental, lo hablábamos antes del banquillo, el fondo de armario que tiene el Real Murcia, el hecho de que prácticamente tenga a todos no al 100%, hay jugadores que sí están al 100%, otros muy lejos. Yo, por ejemplo, ayer ya lo vi en Copa Federación a Sabeljic, bastante fuera de forma, que necesita, y aparte por su tipo de físico, ha venido una lesión, va a necesitar su tiempo, pero el hecho de poder tener disponibles a tantos jugadores va a elevar el nivel interno, la competencia interna, y eso yo creo que también es una gran diferencia con respecto al curso pasado. El hecho de tener una plantilla tan amplia, de que haya tantas disputas en tantas posiciones, creo que va a elevar, si mantiene lógicamente la salud de los futbolistas durante mucho tiempo, va a elevar mucho el nivel del equipo como colectivo. Va a subir la competencia y eso va a salir beneficio del Murcia, y también va a favorecer que Fran Fernández no tenga que ni precipitarse ni forzar la vuelta de nadie, porque estamos hablando de que Sabeljic todavía no está al 100%, tranquilo, ponte en forma, porque de momento los dos centrales están jugando bien. Incluso Andrés López, que el otro día jugó contra Yeclano, estuvo bastante bien. Y que pasó de poder salir este verano, el otro día Fran Fernández se deshizo en elogios, que es un jugador que puede jugar en 3 posiciones, que tiene potencial para llegar donde quiera. El propio Goiría dice que para él una de las grandes noticias del verano ha sido que se quede Andrés López. O sea, que para él uno de las mejores noticias, de los mejores momentos que ha vivido, ha sido el momento en el que sabía que Andrés López Carmona se quedaba. Que el año pasado vimos como Isi tenía que forzar cada 2x3, que Pedro León, sin estar bien físicamente, tiene que jugarse así porque no había más, porque los otros no estaban por la labor, y este año con todo lo que tiene, de todas formas, incluso a nivel físico, es un Murcia que si Fran Fernández lo gestiona, lo sabe llevar bien, puede llegar al tramo final del año
todos en plena forma y físicamente perfectos, sin Si carga no hay de problema de partidos. lesiones y demás, sí. En esa gestión también hay que ver la ambición que tengan los futbolistas y qué va pasando cuando la jornada 10 veas que hay jugadores que solo han sido titulares 3 veces, cuando la jornada 15, cuando te veas en enero y veas que uno es el cuarto extremo. Eso es decisión del Sí, entrenador. absolutamente. Eso tiene que hacerlo el entrenador. Si a lo que voy, que entiendo, comparto, Además, que el Real Murcia este año... En el la fútbol pugna por de 5 cambios, tú puedes tener a 18, 19 tíos enchufados todo el año. Bueno, todo el año. vamos a verlo durante el año. Te quiero decir. Es que a lo mejor que el lo jugador comparto, 16 quería ser el 8 Claro, y... Sí, pero con 5 espérate. cambios, no era Sí, lo sí, de 3, que sí, se quedaban sí. más de media plantilla sin jugar Pero cada el fin de Real semana. Murcia seguramente uno del equipo, en esa sección, para mí, del grupo más favorecido por los 5 cambios. Porque sí que creo que tiene que más muy variantes y tiene jugadores diferentes. muy polivalentes Absolutamente. que te pueden dar diferentes demarcaciones. Y para mí eso también es fundamental en cuanto a la configuración de la plantilla, ¿no? El hecho de que haya 2 posiciones por puesto, pero no solo eso, sino que sean muy diferentes uno de otro, Claro. incluso más, y muy diferentes, de 2 jugadores por puesto, quiero decir, y muy diferentes uno de otro, que te aporten cosas distintas, que cuando uno es veloz, el otro es más posicional, que tienen características diferentes, que yo creo que el año pasado había varios cromos Tiene repetidos. soluciones, Esta temporada no, partiendo es de la base de que absolutamente, tienen pero- extremos zurdos. O sea, Ben Knight y Kenneth Soler son zurdos, que eso es algo que en las últimas 2 temporadas en el Real Murcia no existía. Pero vamos a ver qué ocurre, es a lo que me refiero, cuando llegue el mes de enero, cuando vean que han pasado las semanas y cuando veas qué ocurre con Alcaina, con Carrillo, con Benito, con Cadorini, si finalmente va entrando en las rotaciones de los minutos, ver cómo se reparte, ver también qué pasa en las bandas, con Pedro León, con Ben Knight, con el propio Toral, con las situaciones que estás comentando, Kenneth Soler, con Rojas, en el centro del campo, cuando llegado la segunda vuelta llegue Isi Gómez, a ver qué haces con Larrea, con Iriarte, Mucho más o está- menos mucho establecido. está correcto. Escúchame, pero ese bendito problema bendito es problema. el mejor problema que puede tener. Absolutamente. Y yo creo, Sí, absolutamente. conociendo a Siergo Iría, lo que ha buscado, conociendo a Fran Fernández y conociendo a gran parte de la plantilla, porque al final ya hay mucho tiempo compartiendo tiempo con ellos y los has visto de cerca, Sí. creo que es una estructura de equipo muy sana. En cuanto a la persona, en cuanto... Pero es pronto para decir eso. Sí, Bueno, pero yo también creo que es muy pronto sabemos, para decir sabemos eso. cómo es Alberto González, sabemos cómo es Carrillo, sabemos cómo yo Sí, pero conozco veremos. a Pedro Benito No y sé lo que sabemos cómo son aporta los dentro del brasileños, no vestuario. sabemos cómo es Ben Knight, si Esa- va de estrellita. Lo único Ahí que yo puedo estar en parte de acuerdo con Miguel son los extranjeros, que al final eso puede Pero desenchufarse y decir, mira, pues yo me vuelvo a mi club. Cadorini y Palmer vienen con contratos largos, son jugadores que vienen de fuera por primera vez en su vida, que necesitan un proceso de adaptación. O sea, Pero no no creo que se vayan a poner a exigir desde muy pronto. yo no digo exigir, pero puede ser. Con y yo- Kenneth, con Loren, vamos a ver qué pasa. y yo me limito Con Kenneth, solo al mercado ¿Cómo se va extranjero? repartiendo Que los en Navidad minutos? digan que se van. ¿Qué va ocurriendo Bueno, con Juan es lo Carlos mismo. Real, con Pedro León? Son muchos futbolistas que bendito problema, si estamos de acuerdo, pero vamos a ver cómo se va gestionando en ese vestuario. Yo creo que es la tarea más importante que tiene Fran Fernández. Que tiene Fran Fernández y cualquier entrenador que tenga una plantilla tan amplia. Pero a mí me preocuparía más en el caso del Real Murcia que no lo tuviera. O sea, ese Hombre, sería para mí el problema. Es decir, evidentemente. como hablábamos del Cartagena, ¿quién juega de enganche? ¿Quién juega totalmente. los Pero- laterales? ¿Quién? Pero el sí problema que, ese no puede ser jamás. Sí que es una certeza cuando te das cuenta, ves el fondo de armario que tiene el Real Murcia, joder, entra Raúl Alcaina, entra Moja, tienes a Ben Knight, tienes a muchos jugadores y es un bendito problema. Pero vamos a ver cómo avanza las semanas, las malas caras, los jugadores que esperaban tener más minutos. Bueno, Por cierto, estáis hablando, ha mencionado a Moja y a una mí cosa. Moja los pocos una cosa. minutos, cambiando un poquito, los pocos Viene minutos para que ser tuvo, titular, para mí, yo creo que futbolista con mucho recorrido. con lo que estás comentando, Sí. podemos decir que la del Real Murcia es una de las top 2, top 3 mejores plantillas del grupo. Ya lo Bueno, podemos también decir. a priori era el no año me ha- pasado. No, hombre, este año es diferente. este año tiene Este plan- año hay piernas, Es este que- año hay hambre, es que este año exacto. hay energía, este año se ven bueno, cosas y diferentes. cantidad, en y ese sentido. cantidad. Y menos dinero. También hay Sí, sí, veteranía, menos dinero, cantidad y que te calidad. puede salir. Sí, pero es verdad, yo no he estudiado concienzudamente las plantillas de los dos grupos para decirte si No, es no, hablo top de o- este. Bueno, A mí el Ibiza sí, hay pero- recursos, pero sí es verdad que es una de las plantillas arriba, por el presupuesto, por los nombres de los jugadores. Intercity, Ibiza, para estar Celta, Real arriba, Murcia, sin duda, seguramente. Sin duda. para Vamos a estar hacer una arriba. cosa, vamos a hacer una pausa e ir pensando cuál sería vuestro 11 tipo de este Real Murcia. Si vosotros fuerais Fran Vale, Fernández, ¿vale? ok. Hacemos una pausa y enseguida volvemos, que todavía nos queda mucho de lo que hablar.